¿Cómo están todos? Bienvenidos. Migración ecuatoriana prohíbe la entrada al país de la venezolana Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, el político venezolano que está actualmente en prisión. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. Tintori permaneció varias horas en el aeropuerto de Guayaquil y luego regresó a Miami. Con ese tema empezamos 24 horas. Me expulsaron de Ecuador, estoy saliendo, pero me voy con la frente en alto. Con la frente en alto porque voy a seguir luchando por la libertad y por los derechos humanos de mi país, Venezuela, pero también por Ecuador. Fue el último video que subió Lilian Tintori en tierra ecuatoriana. Llegó al país por el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo a la 1:50 de la madrugada en el vuelo 933 de American Airlines, procedente de Miami, Estados Unidos. Venía a cumplir una agenda de medios y encuentros políticos cuando personal de inmigración de esa terminal aérea le comunicó después del chequeo que no podía ingresar al país. No nos dejan entrar, nos quitaron los pasaportes, nos dijeron que nos tenemos que montar en el próximo vuelo, no nos dejan entrar a Ecuador. ¿Por qué crees que no nos están dejando entrar al Ecuador? Todo el tiempo en la sala, aquí en esta parte de migración, no nos dejaron entrar. Me quitaron el pasaporte y me dijeron no hay acceso. De acuerdo al parte de inmigración, Tintori no habría justificado su condición migratoria y por este motivo se le habría ubicado en el vuelo de las 6:40 de la mañana su retorno a Miami por la misma aerolínea en la que llegó. En otro video previo a subir al avión, ella señala además que los de inmigración le dijeron de dónde había venido la orden. En migración me dijeron que era una orden de arriba, pregunté de quién y me dijeron que era de Rafael Correa. Y la versión oficial la dio el ministro del Interior encargado, Diego Fuentes. Artículo 49 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que ninguna persona, una visitante temporal, puede en el Ecuador realizar o inmiscuirse en actividades o asuntos de política interna nacional. Se le informó que la señora, dentro del procedimiento y lo que establece la propia normativa de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que establece que en esos casos se deberá aplicar el procedimiento de inadmisión, la señora Tintori Parra puede hacer uso de su visa de turismo en el momento que ella exija, de manera inmediata. El tema finalmente siguió con las declaraciones de Lilian Tintori a su llegada al aeropuerto de Miami. No me lo contaron, lo viví. Sabía muchas cosas de Ecuador, pero hoy soy víctima de una violación directa a mis derechos humanos. Me sentí en ese aeropuerto, ahí en Guayaquil, igual como me siento en el aeropuerto de Maiquetía, acosada por hombres con cámaras, en zonas restringidas donde no deben haber cámaras ni acoso. Me sentí igual que en Venezuela. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Y tras la prohibición de entrada al Ecuador, a la activista Lilian Tintori se generaron reacciones desde la oposición y el oficialismo. Alianza País desde la Asamblea justifica la inadmisión a la venezolana, mientras la oposición insiste en que es un tema político. En la Asamblea, el tema de la inadmisión de Lilian Tintori al Ecuador no pasó desapercibido y los legisladores reaccionaron. La oposición ve con preocupación este episodio. Es una muestra más del totalitarismo correísta. ¿Cómo hablan entonces de libre movilidad? ¿Cómo puede restringirse a una persona por el solo hecho de ser esposa de un preso político? Mientras que el oficialismo justifica la prohibición de ingreso a Tintori y desconoce los procedimientos aplicados por las autoridades. ¿Qué venía a hacer ella acá? Ella venía a unas conferencias y a una reunión con Guillermo Lazo. Ah, venía a hacer campaña política. Ahí está la respuesta. Gracias. ¿Por qué? Y si no cumplo las reglas del país es imposible que me dejen entrar. Ya no creo que haya habido ningún aparataje establecido para impedir que una persona entre o no. Desde Guayaquil, el alcalde Jaime Nebot cuestionó los argumentos para la inadmisión de la activista venezolana. Así no se hace política, hasta en la guerra hay códigos. Se trata de una dama, además de una política, se trata de que estamos en democracia. En redes sociales se registraron reacciones de actores políticos y sociales, no solo de Ecuador, sino de varios países. Ana María Cañizares, 24 horas. Carlos Pollitt fue posesionado por tercera vez en la Asamblea como Contralor del Estado. Tras un polémico concurso, Pollitt pidió mayor apoyo a la Fiscalía y a la Asamblea para revelar los nombres de las personas con indicios de responsabilidad penal. A su rol como Contralor General de la República del Ecuador.
Fue una ceremonia de posesión breve en el Pleno de la Asamblea. Gabriela Rivadeneira tomó juramento a Carlos Polit Fagioni, quien seguirá al frente de la Contraloría por 5 años más, luego de una década ocupando este cargo. La designación de Polit es cuestionada por algunos miembros de la oposición que consideran a los concursos para el nombramiento de autoridades de control como irregulares. Un consejo dependiente de la función ejecutiva, porque no ha llevado adelante los concursos como esperábamos. El hiperpresidencialismo, mientras no cambie eso, pues no puede cambiar este tipo de concursos que en la mayoría de los casos han sido señalados como amañados. Incluso desde las filas de Alianza País hay división sobre la designación de Polit. Está un poco insatisfecha con la labor del Contralor, ¿es así? Sí. También es bueno poder refrescar las distintas instituciones. Tras ser posesionado, Polit se dirigió a la Contraloría, donde fue recibido por funcionarios y colaboradores de la institución. En rueda de prensa pidió mayor apoyo a la Fiscalía y a la Asamblea para revelar nombres de personas con indicios de responsabilidad penal. Esta reforma es esencial. El futuro de la Asamblea me permita revelar con nombres y apellidos los miles de funcionarios que hemos señalado. Miles. Además, Polit se refirió al control que promoverá para la aplicación del proyecto de ley que dispone que los funcionarios públicos se despojen de sus bienes o capitales en paraísos fiscales. El Contralor procederá a destituirlo, sea cual fuere el funcionario público. Ana María Cañizares, 24 horas. Carlos Vaca Mancheno es el virtual fiscal general del Estado una vez que la Comisión Ciudadana de Selección publicó las notas del examen de oposición. Los resultados serán oficiales una vez que concluya la etapa de recalificación. La Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado emitió la lista con las notas de los 14 postulantes que rindieron la prueba de oposición. Carlos Vaca Mancheno obtuvo 44 puntos que, sumados a la calificación de 50 puntos de méritos, dan un total de 94 puntos sobre 100. Con una diferencia de 12,5 puntos está Gladys Terán, que obtuvo 40 puntos en la prueba, más 41,5 de sus méritos suman 81,5 puntos. Ella anunció el día de la prueba que solicitará la recalificación. Ya con los resultados de la prueba, desde este jueves hasta el próximo lunes se abrirá la etapa de recalificación. Hay el término de 5 días para conocer y resolver las recalificaciones, tanto de méritos como de oposición. Stalin Raza tiene hasta el momento una calificación de 75,5 puntos. Él pedirá recalificación. Sostiene que esta es la oportunidad para que la comisión rectifique posibles errores dentro del concurso. Estoy seguro que van a variar las ubicaciones de cada uno de los postulantes. No así que varíe la calificación del primer lugar que la tiene el doctor Vaca. Vaca Mancheno, quien es el virtual fiscal, fue asesor del presidente Correa y también de varios ministros. Durante este gobierno fue presidente de la comisión que investigó los sucesos del 30 de septiembre de 2010. Su hermano es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Estoy sometido como uno más de los 14 a todas las reglas a las que nos sometimos el momento de suscribir nuestra postulación a la Fiscalía. De ser ratificado en este cargo, Vaca Mancheno estará frente a la Fiscalía hasta el 2023. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La mitad de los cultivos de maíz a nivel nacional estarían a punto de perderse por una plaga conocida como langosta. Para agilitar la ayuda, el Ministerio de Agricultura declaró a las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Manabí en emergencia. Es la langosta, una fulminante plaga que deja en malas condiciones al maíz durante esta lluviosa temporada. Mire la langosta. Y eso le come el cabellito, esta es la fortaleza de la mazorca, y esto introduce el agua. Estamos perdidos. A las 15 hectáreas que tiene sembradas Don Clever en el recinto del refugio en Ventanas, les cayó la plaga. Lo mismo que a las 7 cuadras que tiene Johnny en Mocache. Están contaminadas. Yo voy a perder mis 7 cuadras de trabajo que me ha costado con tanto esfuerzo. De las 260.000 hectáreas de maíz que hay sembradas a nivel nacional, el 50%, es decir, unas 130.000 hectáreas, están ya gravemente afectadas por la plaga. Salimos de una crisis en el sector maicero. Se perdió el 30% de la cosecha el año pasado por el tema de enfermedades. Se perdió alrededor de 6 millones de quintales, casi 100 millones de dólares. Y para este año sería el doble o más, pues de no hacerse nada, en 8 días la plantación estaría devastada. Una hectárea, niña, se invierte $2.000 para venir a sacar unos 800 o $1.000
no recompensan. Mientras esperan la fumigación aérea y la declaratoria de emergencia pedida al MAGAP, doña Emma fumiga su siembra consciente de que los pesticidas ponen en riesgo su vida, tratando de sacar el producto adelante para salir de tantas deudas. En un boletín de prensa emitido por el Ministerio de Agricultura con fecha 14 de marzo, el sector maicero de las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Manabí es declarado en emergencia. Con ello se busca establecer acciones inmediatas que permitan frenar y controlar la plaga de alto riesgo fitosanitario. Con imágenes de Billy Bastidas, Luisa María Heredia, 24 horas. Las intensas lluvias siguen devastando a la provincia de Manabí. Ahora le tocó el turno a Jipijapa, que fue declarado en emergencia. Mientras tanto, por el aire sigue llegando la ayuda a los sectores rurales afectados por este invierno destructor. Como consecuencia de las precipitaciones que se vienen dando en la provincia de Manabí, algunas viviendas sufren afectaciones. En el cantón Jipijapa, varias familias se encuentran en peligro, producto de la creciente del río Jipijapa, mismo que aumentó su cauce socavando el terreno donde se asientan numerosos domicilios. Jipijapa se suma a los cantones declarados en emergencia en esta provincia. Por ahora lo que se prioriza es la seguridad ciudadana. Si tenemos que evacuar a las familias y llevarlas a un refugio temporal, lo vamos a hacer. Por otra parte, desde el aire pudimos apreciar el panorama de varios sectores rurales de Jipijapa y Puerto López, aislados por las crecientes de los ríos y esteros. El rato menos pensado, usted sale al río pequeño, cuando menos regresa y al río grande. Serían alrededor de 280 familias las que no han tenido contacto con sus cabeceras cantonales, por lo que la Secretaría de Gestión de Riesgo, en coordinación con el aeropolicial, se encuentran brindando raciones alimenticias y asistencia médica. Pudimos atender las poblaciones que se han quedado sin vía de acceso. Gracias a Dios no han tenido afectaciones las personas que están en ella. En estos chequeos se tuvo como resultados que las afectaciones más comunes en las personas aisladas serían respiratorias. En la provincia de Manabí, César Macías, 24 horas. Más noticias, amigos. El gobierno deja atrasado un plan de endeudamiento externo por 7.700 millones de dólares para todo el año. Y según el ministro de la Política Económica, hasta mayo, cuando concluya el gobierno, se contratará un tramo adicional de deuda que se sumará a los 2.500 millones de dólares recibidos hasta el momento. Al gobierno del presidente Correa le quedan algo más de 2 meses en el poder, hasta el 24 de mayo, y las cifras macroeconómicas no necesariamente están claras, dice este analista económico. Había un programa de ejecución presupuestaria que uno podía ver información a diario de cómo se movían los ingresos y los gastos del presupuesto general del Estado, que es básicamente el gobierno central. Y en lugar de corregir simplemente los errores del programa, decidieron darlos de baja. Entonces, en la actualidad, las personas que queremos ver cómo se están moviendo las cuentas fiscales ya no tenemos acceso a esa información. El ministro coordinador de la política económica minimiza el tema y asegura que en 10 días podría estar resuelto. El reporteador que captura esta información dio 2 errores. El primero relacionado con, por ejemplo, un incremento de deuda de 1.800 millones que no existe, y el segundo con un incremento de recaudación de tributos de 100.000 millones de dólares que tampoco existe. Hasta implementar esto, que estará aproximadamente en unos 10 días, se ha decidido bajar la herramienta porque está reportando errores. El ministro sostiene que no hay nada que ocultar y da cifras. Sostiene que para 2017 el gobierno ha diseñado un plan de endeudamiento total por 7.700 millones de dólares, de los cuales hasta febrero ya se han recibido 2.500 millones de dólares y que hasta mayo se contratará un tramo adicional. De aquí hasta el mes de mayo llegará un poco más de financiamiento, pero no los 7.700 millones porque eso es para todo el año. Dice que la deuda consolidada, es decir, aquella privada, sea nacional o internacional, llega a 29.000 millones de dólares. Aunque la deuda total, incluidos los préstamos del IES del Banco Central al gobierno, superan los 39.000 millones de dólares. Y un valor adicional de 1,5 puntos de preventas petroleras, que esa es otra de las cosas que desinforman a la ciudadanía, no comprometen sino apenas 1.500 millones de dólares, así que no es que todo el petróleo tampoco está comprometido con este instrumento. Y señala que en los últimos 9 años de gobierno, el país ha crecido a un promedio de 3,9% del PIB, un valor superior al crecimiento registrado en los 9 años precedentes al gobierno del presidente Correa, cuyo crecimiento fue en promedio del 3,3% del PIB. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, se reunió esta mañana con los representantes de la Iglesia Católica y justificó el cumplimiento de procesos luego de la reunión con Fuerzas Armadas. Fue recibido Juan Pablo Pozo durante una reunión del presbiterio en la conferencia episcopal para hablar sobre las elecciones en segunda vuelta. Pedir a todos que voten, que no voten nulo, que ni voten en blanco, que voten por alguien. Que sean los ciudadanos que de forma libre elijan su presente y su futuro. Por tanto, este no es un mensaje político, este es un mensaje de participación ciudadana en paz como se merece el país. Y según el titular del CNE, las reuniones de trabajo como esta continuarán con otros sectores. Este martes tuvo un encuentro con las Fuerzas Armadas. Hemos cumplido las responsabilidades que tenemos las instituciones y que también lo tuvo Fuerzas Armadas. El director de logística del CNE manifestaba que los uniformados no ingresan a donde Mongar realiza el armado de los kits. ¿Es eso normal? Sí, este no es un tema polémico, este es un tema del proceso electoral. Y en lo que refiere al cumplimiento de la ley en época electoral, manifestó que actúan de oficio respecto a encuestas no autorizadas y sin verificación que han sido difundidas. Y obviamente, de ser el caso, oficiaremos a los medios de comunicación una vez que tengamos los informes, porque los únicos informes que pueden publicarse a través de los medios de comunicación son de las empresas registradas. Ya este miércoles iniciaron los envíos hacia el exterior de los paquetes electorales que arma la empresa Mongar en Semexpo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la inscripción de 2 nuevas empresas que podrán realizar pronósticos electorales el 2 de abril. Estas son Conestacom Comunicación S.A. y el Instituto de Estudios Sociales y de Opinión Pública, IESOP. El titular del organismo recordó además que únicamente podrán difundirse resultados de encuestas hasta 10 días antes de las elecciones. Para difundir contenidos y resultados de encuestas a boca de urna deben primero entregar la información al CNE. Guillermo Lasso cumplió su agenda política con recorridos en Guayaquil y Durán, donde refrescó sus propuestas de campaña e hizo hincapié en que concederá el indulto a los perseguidos políticos por este gobierno. En horas de la tarde de este miércoles, el presidenciable de la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, realizó un recorrido por la avenida Nicolás Lapenti en Durán. Lo hizo previo a una concentración organizada por su movimiento en el sector denominado El Tropezón. Temprano en la tarde repitió esta actividad en el Guasmo Sur. En horas de la mañana convocó una rueda de prensa en un hotel de Guayaquil, donde reiteró su invitación a la expresidenciable del Partido Social Cristiano para mantener una reunión e intercambiar propuestas. Siempre mantendremos total apertura para conversar con los líderes políticos y de manera particular con la ex candidata, la doctora Cintia Viteri. Además, aprovechó para responder las declaraciones que el presidente Correa hizo ayer en su habitual conversatorio con los medios de comunicación, donde se refirió a su propuesta de indultar a los perseguidos políticos. Por supuesto que se refiere a Carlos Pereira Yanocel y a Pedro Delgado y a Roberto Isaías. Si ahí está el trato, que salgan a insultar al gobierno, nombrándose perseguidos políticos, y están sembrando pues el terreno para indultar esos pillos. En el cual no existen perseguidos políticos, existen políticos delincuentes, eso es otra cosa. No tergiverse las declaraciones, señor. Claro que hay perseguidos políticos en el Ecuador. Yo tengo la intención de indultar a los 10 del Uluncoto, a indultar a aquellos policías que injustamente fueron enjuiciados por motivo del 30 de septiembre y también permitir vivir con tranquilidad y con paz a Clever Jiménez, a Fernando Villavicencio. Carlos Acoto, 24 horas. El candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, continuó su visita en provincias de la Serranía ecuatoriana, donde dio a conocer sus propuestas y firmó convenios para el sector productivo. El candidato presidencial Lenín Moreno cumplió agenda en la provincia de Bolívar. Aquí se reunió con sectores indígenas, luego hasta el Coliseo de Guaranda, donde destacó parte de su proyecto político y que permitiría el incremento de fuentes de empleo. Construir 325.000 viviendas, 136.000 empleos entre arquitectos, ingenieros, maestros de obra, albañiles, fontaneros. Sobre el caso Lilian Tintori, aseguró que la medida asumida y por lo que no se permitió su ingreso al país es tan solo el cumplimiento a la ley, aseguró. La Constitución dice con toda claridad que no se puede ingresar al país una extranjera para hacer actividades políticas. Toda una vida. Finalmente cantó para sus seguidores, concluyendo su visita en medio de la alegría de sus simpatizantes. En Bolívar, Mercedes Chávez, 24 horas. Más noticias y lo anunciado. 3 inmensos huecos se formaron en una calle del norte de Quito. Dentro de uno de ellos cayó un vehículo en el que se transportaban 2 personas.
Varias familias fueron evacuadas de la zona. Eran más de las 12 de la noche cuando la calzada comenzó a hundirse en el barrio Ana María, en el sector de Cochapamba, norte de Quito. Ingresé el vehículo para dar la vuelta y tomar la bajada. Fue el momento en que la calle se cedió y el carro fue a dar al fondo. En el vehículo viajaban 2 personas. Ese momento en que yo estaba todavía en el volante, llamé al 911 y cuando ya estábamos cerca de salir por la parte posterior, ya estaban los bomberos ahí ayudándonos. En el lugar se formaron 3 orámenes, 2 en la vía y 1 dentro del predio donde está ubicada una vivienda. Por muchos años se han extraído minas, especialmente de arena, se hacía de manera antitécnica y eso obviamente nos genera verdaderas grietas. 3 familias, en total 10 personas, fueron evacuadas. Vamos a hacer un estudio integral, tanto de agua potable, alcantarillado, estructura y sobre todo de la vivienda, que es lo que más nos preocupa. A priori ya nos han dicho que no tenemos daños estructurales mayores, ¿no? La zona fue restringida para evitar más accidentes. En el lugar, la Secretaría de Seguridad instaló un puesto de mando unificado. Los bomberos colocaron sensores de movimiento. Los sensores lo que hacen es ver si el movimiento en masa sigue afectando la vivienda y eso nos generará una alerta con el fin de tomar procedimientos inmediatos. El vehículo logró ser sacado del oramen con la ayuda de una grúa. Hasta el momento en la capital se han registrado 326 emergencias desde que comenzaron las lluvias. Johanna Cañizares, 24 horas.